acto jurídico, pero vamos a ver si es que esta denominación obedece a su concepto de acto jurídico o de repente obedece a un concepto de negocio jurídico. Vamos a saber cuál es la diferencia, cuáles son las características principales entre un hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Así que esperemos que esta clase sea muy satisfactoria y muy productiva en el marco teórico. Para ello, nosotros nos vamos a situar, y siempre es importante hablar con un marco conceptual, en el artículo 140 del Código Civil. En el artículo 140 del Código Civil. Y bajo esa premisa, podemos establecer que el marco conceptual de esta clase o del acto jurídico le encontramos pues en el Código Civil, en el libro segundo del Código Civil. En el libro segundo del Código Civil regula al acto jurídico y es justamente lo que abarca esta presente sesión. Se ha tomado aquí establecer varios conceptos, pero vamos a centrar, como esta es una clase muy práctica, en un concepto creo que muy determinante para establecer el acto jurídico. Dentro de su marco normativo, ya sabemos, Código Civil, libro segundo. Ahora, ¿qué es el acto jurídico? El acto jurídico vamos a establecer que es una acción humana, que es una acción que le corresponde a una persona en la cual expresa una voluntad determinada y que esta expresión humana o esta conducta humana tiene consecuencias jurídicas, tiene consecuencias legales. ¿Y por qué indico que es una acción humana? Porque para celebrar un acto jurídico, lo que tiene que ponderar aquí es un acto de voluntad. Y ya vamos a entrar al camino si es que es necesaria la voluntad o la exteriorización de la voluntad para celebrar un acto jurídico. Pero bajo un concepto completo, podemos establecer que el acto jurídico es aquella conducta humana que tiene como finalidad producir efectos jurídicos destinados a crear, destinados a modificar o destinados a extinguir una determinada relación. Y eso justamente es lo que establece el artículo 140 del Código Civil. Que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, por eso es una acción humana, destinada a crear, a regular, a modificar y a extinguir relaciones jurídicas. ¿Ok? Relaciones jurídicas. Y vamos a utilizar la pizarra para graficar estas circunstancias. Vamos a tratar de utilizar toda la pizarra para que se pueda entender. Vamos a hablar hoy sobre el acto jurídico. Y el acto jurídico pues está consagrado en el artículo 140. Artículo 140 del Código Civil. Libro segundo. ¿Ok? Libro segundo, artículo 140 del Código Civil. ¿Y qué es el acto jurídico? Particularmente, es una acción humana. Es una acción humana que está destinada ¿a qué? A tener consecuencias legales. Consecuencias legales. Ahora, este artículo 140 define al acto jurídico como una manifestación de voluntad. Como una manifestación de voluntad que tiene determinados patrones. Y estos patrones o tienen determinadas consecuencias. El acto jurídico puede crear una relación jurídica, puede regular una relación jurídica, también puede modificar esta relación jurídica. Y puede extinguir una relación jurídica. Todas estas son relaciones jurídicas.
Y conforme vamos avanzando esta sesión, vamos a saber cómo se crea un acto jurídico. Vamos a saber cómo se puede modificar un acto jurídico. Vamos a saber cómo se puede extinguir un acto jurídico. En la gráfica que yo he tomado a bien determinar, he colocado diversos conceptos. Por ejemplo, señala aquí el doctor Aníbal Torres que el acto jurídico es un acto humano y es un acto voluntario lícito. Y aquí ya nos adelanta determinados requisitos que están en el 140. Es un acto humano porque está expresado bajo una voluntad. Es un acto voluntario porque esta manifestación tiene que ser voluntaria, sin dolo, sin amenaza, sin coacción. Ilícito, que es uno de los incisos que están en el artículo 140, que forman parte de los requisitos del acto jurídico. ¿Okay? Una definición muy sucinta, muy clara. Ahora, otras de las definiciones. El acto jurídico es una causa determinante, de variados efectos jurídicos. La obligación es un efecto, nunca una causa. Es un concepto más técnico. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan con el acto jurídico? Que el acto jurídico es aquel que nos va a permitir crear determinada relación jurídica y que esta relación jurídica va a tener determinados efectos legales. Y ya vamos a saber si es que estos efectos legales establece la ley o las mismas partes los pueden descifrar. ¿Y cuáles serán los presupuestos del acto jurídico? Y aquí ya venimos haciendo una línea para seguir la secuencia. ¿Cuáles serán los presupuestos del acto jurídico? Los presupuestos del acto jurídico. ¿Qué son los presupuestos del acto jurídico? Para que exista un acto jurídico, tiene que advertirse o tiene que realizarse determinadas circunstancias previas. Entonces, los presupuestos son circunstancias previas para que exista un acto jurídico como tal. Y dentro de estos presupuestos, ¿cuáles podemos nosotros catalogar? ¿Qué debe existir? ¿Qué circunstancias, qué presupuestos, qué condiciones previos o previas deben existir para que se pueda formar un acto jurídico? Primero, el objeto. ¿Y cómo es el objeto? ¿Cómo que debe existir el objeto previamente para que el acto jurídico pueda existir? ¿Qué es el objeto? El objeto es el interés, es el fin por la cual las partes logran suscribir o logran crear un acto jurídico. El objeto está referido al interés. ¿Y cómo así? Para yo crear, para yo regular o para yo modificar o extinguir un acto jurídico, tiene que existir un interés, también llamado un fin. Porque nadie crea, nadie regula o nadie modifica o extingue un acto jurídico si no tiene ningún interés, si no tiene ningún fin de por medio. Si no hay ningún interés y si no tiene ningún fin de por medio. Ahora, hay que tener en cuenta que este interés es lo que las partes persiguen. Ejemplo, para que se pueda entender un presupuesto. Ejemplo, las partes tienen interés de crear un acto jurídico como ¿cuál? Comprar un vehículo, comprar un auto, de repente alquilar o arrendar
una casa, estas circunstancias, el querer arrendar, el querer comprar, establecen presupuestos para que un acto jurídico pueda surgir, para que un acto jurídico tenga efectos legales. Porque si yo no tengo el interés de querer celebrar, regular o modificar o extinguir un acto jurídico o una relación jurídica como tal, el acto jurídico nunca va a existir. Nunca va a existir. Por lo tanto, el presupuesto necesario para que se pueda concretar un acto jurídico es el presupuesto referido al objeto. Y no puede existir un interés abstracto, porque los intereses surgen de alguien. Entonces, un segundo presupuesto del acto jurídico, aparte del objeto, los sujetos. Para que se pueda crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, se requiere de una persona natural o también una persona jurídica, debidamente representada por su apoderado, por su gerente general, entre otras. Doctor, ¿una empresa puede celebrar un acto jurídico? Claro. ¿Una persona jurídica puede celebrar un acto jurídico? Sí se puede. Entonces, si es que no existe un interés materializado a través de una persona, esta relación jurídica nunca se va a poder crear, nunca se va a poder regular, modificar o extinguir como tal. ¿Ok? Ya tenemos entonces los presupuestos. Ahora, los elementos del acto jurídico. Los elementos del acto jurídico. ¿Cuáles serán los elementos del acto jurídico? ¿Qué debemos entender por elementos del acto jurídico? Aparte de los presupuestos, que son previos, los elementos del acto jurídico está determinada en la composición misma del acto jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Ya hay un interés, ya están las partes. Ahora, para que se pueda producir este acto jurídico, se necesita esencialmente de algo. Y justamente tenemos como elemento primordial la declaración de voluntad. La declaración de voluntad. Y aquí quiero hacer una precisión. El artículo 140 del Código Civil regula que se requiere pues una capacidad de ejercicio, ok, válido, pero para que se produzca un acto jurídico, indica acá, el acto jurídico es la manifestación de voluntad. Y muchos confundimos, o de repente en su momento se confunde, que para que exista el acto jurídico solamente es necesario la voluntad. Y eso es falso. El Código Civil no solamente requiere la voluntad para celebrar un acto jurídico. ¿Y cuál es la diferencia entre la declaración de voluntad y la voluntad propiamente dicha? Que esta declaración de voluntad exterioriza el interés que tienen las partes. Esta declaración de voluntad es la exteriorización del interés, que es un presupuesto que tienen las partes. Pero la voluntad por sí sola, si no es exteriorizada, no va a crear
no va a regular, no va a modificar o no va a extinguir ninguna relación jurídica. Y esto lo podemos concatenar conjuntamente con una materia que es el derecho penal, en la cual establece de manera fehaciente que la ideación no se sanciona hasta que sea exteriorizada. Oye, yo tengo la intención de matar a una persona, correcto, o de envenenar a una persona, listo. Pero si yo no la exteriorizo, no es sancionable, porque si no, los pensamientos serían sancionables. Yo tengo la voluntad de querer matar a una persona. Ok, igual con el acto jurídico. Yo tengo la voluntad, tengo el interés, que es un presupuesto del acto jurídico, de querer comprarme un departamento. Listo, pero quedó todo en ideación. Yo tengo la voluntad de querer arrendar mi inmueble para poder comprarme una casa posterior. Correcto, pero si la voluntad no es exteriorizada, no es materializada, no va a surtir ninguna relación jurídica. Por eso el Código Civil regula la manifestación. ¿Y la manifestación qué cosa es? La exteriorización, la materialización. ¿De qué? De la voluntad. Acá está. Código Civil regula la declaración de voluntad. No regula a la voluntad por sí sola, sino a la declaración como tal. ¿Qué más podemos advertir aquí? Y como segundo elemento, tenemos aquí, ya tenemos a la declaración de voluntad, la finalidad. Ningún sujeto va a tener la finalidad, va a querer crear una relación jurídica, modificar una relación jurídica, extinguir una relación jurídica, si no sabe para qué lo realiza. Y la finalidad es un elemento importante. Oye, ¿para qué yo quiero comprarme una casa? ¿Por qué yo quiero celebrar esta compraventa? ¿Por qué yo quiero arrendar este inmueble? ¿Por qué yo quiero hipotecar este bien? ¿Por qué yo quiero casarme? Toda relación jurídica que cree un acto jurídico tiene una finalidad. No hay acto jurídico si no existe una finalidad como tal. Recuerden eso. Uno compra un pan porque tiene la intención de solventar sus propias necesidades alimenticias. Uno se va a una concesionaria a comprarse un auto porque tiene un fin. Uno quiere, pues, hipotecar su inmueble porque necesita una creencia. No hay un acto jurídico que no tenga una finalidad propiamente dicha. Ahora, ya tenemos los presupuestos que son previos a la celebración del acto jurídico, a los elementos que son propios del acto jurídico, y vamos a detallar los requisitos. ¿Y los requisitos qué cosas son? ¿Qué cosas son los requisitos del acto jurídico? Los requisitos del acto jurídico son las características que debe tener el presupuesto y los elementos del acto. Y aquí, para ver los requisitos, nos vamos a tener que basar en el artículo 140. Y el artículo 140 del Código Civil nos establece un primer requisito y nos habla de la capacidad, tal cual, de la capacidad. El primer requisito para celebrar o para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica que determine un acto jurídico como tal es la capacidad. ¿Y a qué se refiere la capacidad? ¿O quiénes pueden tener la capacidad? La capacidad está referido, y muchos hemos estudiado estas circunstancias en las universidades, que algunos tienen capacidad de goce y otros tienen capacidad de ejercicio. Se dice que el que tiene capacidad de goce
y ejercicio es un mayor de 18 años. Oye, si tú tienes ya 18 años, tú puedes contraer derechos y contraer obligaciones. Y por lo tanto, tienes una capacidad de ejercicio para convalidar determinada relación jurídica. Para suscribir determinada relación jurídica. Pero esto se amplió un poco y salió la ley 1384, y ustedes me podrán corregir, la ley 1384, que establece que las personas con discapacidad también pueden manifestarse a través de su apoyo y salvaguarda. Entonces, los que tienen capacidad de ejercicio van a ser aquellas personas mayores de 18 años y aquellas personas que se encuentren reguladas o protegidas con la ley 1384. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que para que se pueda celebrar un acto jurídico, tenemos que tener capacidad de ejercicio. Si no tenemos capacidad de ejercicio, nuestra declaración de voluntad no va a surtir efecto, porque no estamos permitidos por ley para declarar, para manifestar mi voluntad. Y si yo no puedo declarar mi voluntad, quiere decir que no estoy cumpliendo con el inciso 1 del artículo 240. Y si yo no cumplo con el inciso 1 del artículo 140, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a tener que estar inmersos en las causales de nulidad del acto jurídico que están consagradas en el artículo 219 del Código Civil. ¿Ok? Así que lo ideal, lo recomendable es que ustedes verifiquen si las personas que son los sujetos presupuestos del acto jurídico tienen capacidad o no tienen capacidad para suscribir tal acto jurídico, tal relación jurídica. El inciso número 2 del 140 nos habla del objeto física y jurídicamente imposible. El objeto física y jurídicamente posible. Cuando el objeto, ¿recuerdan qué cosa era? El objeto es el interés, el fin que yo tengo para suscribir un acto jurídico. Pero cuando este interés va a ser físicamente posible o cuando va a ser jurídicamente posible. ¿En qué circunstancias? Va a ser físicamente posible cuando el objeto guarde relación con la realidad. Me explico mejor. Cuando yo cumplo con esta categoría, cuando el objeto guarde relación con la realidad. Ejemplo, yo quiero celebrar un contrato de compra-venta de un pony, del sol, de la luna, en la cual es imposible, no se asemeja a la realidad. O de repente, yo quiero pues que tú me hagas un tour por la luna. Físicamente, imposible. Oye, pero lo están suscribiendo dos personas que tienen capacidad. Ok, perfecto, estas dos personas tienen capacidad de ejercicio para suscribir un acto jurídico, pero el objeto es físicamente imposible. No es igual realizar una compraventa de un bien mueble o de un bien inmueble a una compraventa del sol o una compraventa de la luna, porque no está acorde a la realidad, porque físicamente es imposible. Y si yo suscribo ese acto y quiero darle los efectos legales, va a estar sujeto a una nulidad de por medio. ¿Y cuándo me refiero al objeto jurídicamente posible? Al objeto jurídicamente posible. Que el acto o el hecho esté acorde o guarde relación con lo que regula justamente nuestro
ordenamiento jurídico, que esté permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Que este acto, que este objeto que yo voy a celebrar, la ley me lo permita. Por ejemplo, oye, quiero celebrar una compra-venta de 10 kilos de sustancias tóxicas. Oye, pero ojo que las sustancias tóxicas sí existen, ¿ah? Y tú has dicho que cuando es físicamente imposible no se puede. Pero las sustancias tóxicas sí existen, entonces físicamente son posibles, ¿ok? Ahora vamos por ese segundo escalón. Jurídicamente será posible. Yo puedo suscribir una compra-venta, o yo puedo, no sé, donarte, o yo puedo transferirte 10 kilos a más de sustancias tóxicas. La respuesta es negativa, porque la ley no lo permite. Entonces, si mi acto que yo pretendo celebrar incurre en una imposibilidad, tanto física como jurídica, no va a surtir los efectos legales que la ley pretende como tal. Y el tercer inciso nos habla del fin lícito. El fin lícito. Y cuando hablamos del fin lícito, quiere decir de aquellos actos que contravienen el artículo número 5 del título preliminar del Código Civil. ¿Y a qué me refiero? Cuando se pretenda celebrar actos que vayan en contra de las normas de orden público o de las buenas costumbres, este acto jurídico no surte efecto. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un fin lícito con un objeto jurídicamente posible? Que el fin ilícito está sometido a la permisibilidad o no de la ley de determinado acto. Si la ley me indica que este acto va en contra de las normas de orden público, que son imperativas, este acto jurídico no surte efecto. Pero jurídicamente posible está referido a la forma. Por ejemplo, un claro ejemplo de un objeto jurídicamente imposible. Yo puedo hipotecar, ojo, yo puedo hipotecar, y quiero que entiendan bien, ¿puedo hipotecar un bien mueble? A ver, pregunta al aire, mientras que me hidrato. Yo puedo hipotecar No, un bien solo un mueble, bien inmueble. perdón, Solo un bien inmueble. ok, y a ver, y tu nombre, perdón, porque no puedo ver ahí. Ingrid Bellido. Hola, Ingrid. Y bajo ese ¿Cómo estás, supuesto, doctor? si yo celebro contigo, Ingrid, somos sujetos, personas naturales, presupuesto de un acto jurídico, que tenemos capacidad, vamos bien ahí, tenemos el objeto, que tenemos un interés. Si yo contigo celebro, Ingrid, una hipoteca de un bien mueble, ¿es un fin lícito o un objeto jurídicamente imposible? ¿Cómo calzaría este acto jurídico? Un objeto jurídicamente imposible. No cumpliría con el requisito. En tanto, solo se puede celebrar un contrato de hipoteca sobre bienes inmuebles. Ok, pero ¿por qué no sería un fin ilícito? Bueno, cuando se habla de los requisitos, podríamos decir que son conjuntivos. Utilizas una conjuntiva y, ¿no? Tanto el uno como el dos, como el segundo, como el tercero. Y puede que No es y una puede que ese disyuntiva. ejemplo calce en el 2 y el 3. Bueno, como lo interpreto de la forma como lo interpreto es que entre los requisitos, como usted bien está explicando, el número uno, el número dos, el número tres, esos requisitos son, es una conjuntiva, o sea, son juntos, ¿no? Y no es una disyuntiva, no es o el uno, o el dos, o el tres, no es una excluyente, sino que los tres tienen que converger, tienen que estar unidos para que
constituyan, pues, pueda celebrarse un acto jurídico. Pueda ser considerado un acto jurídico, tiene que cumplir con los requisitos. El número uno, el número dos y el número tres. Ok, ok. Ok. ¿Alguien tiene un concepto similar o diferente o quiere dar una respuesta? Tengo entendido que... Wow, sí, bueno, conectado. Si el ejemplo de yo suscribir una hipoteca de un bien mueble, en acotación, y gracias Ingrid por tu participación, está referido a un objeto jurídicamente posible o imposible o a un fin ilícito o ilícito. Una respuesta adicional. Por ejemplo, Luis García indica objeto jurídicamente imposible. Pero si lo pueden oralizar sería mejor para ya entrar a esta ronda de la interacción con ustedes. Teniendo en cuenta que esta es la primera sesión que vamos a tener sobre este curso de acto jurídico. El día de mañana vamos a ir sobre la nulidad y aspectos un poquito ya más profundos, pero esta es la parte preliminar, es como un ABC del acto jurídico, ¿ok? Existe Marcos Contreras indica fin ilícito, ya, ¿ok? Doctor, disculpe, quiero hacerle una consulta y disculpe la interrupción. Yo sobre el curso de Derecho de Familia y Sucesiones, yo asistí a la primera clase, que es el 16 de junio. No obstante, no pude asistir a las otras por motivos de fuerza mayor. Y yo quisiera saber si es posible que, si a ustedes han grabado las clases, aquellos que por motivos de fuerza mayor no han podido continuar, no sé, puedan, no sé, escucharlas y, no sé, ustedes puedan fijar una fecha para un examen, ¿no? Para las personas que, bueno, no han podido y para poder obtener la certificación, pues. Pero obviamente, previamente, escuchando las clases, que además son muy interesantes y evidentemente dando el examen. Por favor, quisiera Sí, que me tengo absuelva esa duda entendido, ya. y esto ya lo puede profundizar un poquito más Juan Diego en la parte final de repente, pero tengo entendido que todas las clases son grabadas y quedan en el aula virtual, ¿verdad? Quedan en el aula virtual. Todas las sesiones que uno dicta, y creo que si dice diplomado yo he tenido como unas 9 o 10 sesiones, todas las clases están grabadas en el aula virtual y ustedes las pueden, aquellos que han sido matriculados en el diplomado, pueden revisarla las veces que ustedes quieran. Asimismo, se les ha compartido el material de diapositivas y otros materiales adicionales. O sea que las clases están ahí para que ustedes las revisen a profundidad, con detenimiento, conjuntamente con el material. Igual, cualquier duda, cualquier consulta, igual estamos prestos a absorberla, pero siempre y cuando vayamos en hilación de los temas que estamos prestando, ¿sí? Igual, al finalizar esta sesión, Juan Diego, como va a dar la parte final, va a profundizar en ese aspecto, o aquella persona que está moderando va a dar esa información netamente técnica de lo que abarca las inscripciones de los cursos y de los diplomados, ¿sí? Sí, doctor, porque lo que yo, disculpe que hable, que para finalizar, ¿no? Sí sé que están grabadas, pero también como lo que deseamos algunos, y son varios, la certificación, es poder dar, después de ver las clases, rendir el examen para obtener, pues, ¿no? Una nota y eh, eh, Ok, ok. No te preocupes. Al final de esta clase, Juan Diego creo que está moderando, ¿verdad? Juan Diego está moderando. Él va a tratar de explicar y de solventar esas dudas referente a la matriculación de los diplomados o de los cursos respectivos. ¿Te parece? Acabamos esta sesión y él se va a quedar unos minutitos para aclarar ese extremo y todos puedan pues salir beneficiados. ¿Sí? Continuando ahora, retomando el tema de la clase del día de hoy. Estamos ante la pregunta abierta. Si yo hipoteco un bien mueble, ¿sería un objeto jurídicamente imposible o un fin ilícito? La respuesta sería un objeto jurídicamente imposible, porque yo no puedo hipotecar como lo describió o lo absolvió la doctora Ingrid, si no me equivoco. Yo no puedo hipotecar un bien mueble. Yo puedo hipotecar un bien inmueble, que es diferente. Oye, pero ¿por qué no es un fin ilícito? Porque si tú lo suscribes, no quiere decir que estás vulnerando una norma de orden público. A diferencia de, suscribes un contrato de compra-venta de armamento del ejército, que está prohibido. Suscribes un contrato
de sustancias tóxicas está prohibido. Todo aquello que vaya en contra de las normas de orden público y las buenas costumbres, artículo número 5 del título preliminar, es un fin ilícito. Ahora, tenemos también, aparte del fin ilícito, como punto número 4, la observancia de la forma prescrita, indica acá, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. La forma bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir ello? Que la norma te indica, oye, si tú quieres celebrar determinado acto jurídico, ojo que hay algunos que tienen una formalidad por ley, ¿ah? Y si tú no cumples esa formalidad por ley, vas a estar incurrido o vas a incurrir en el artículo 219 del Código Civil, nulidad, porque ese acto jurídico no surte su efecto. Por ejemplo, ¿como cuáles? ¿Qué acto jurídico? Y ahí lanzamos la segunda pregunta abierta para que sea un poco la interacción. ¿Qué acto jurídico ustedes de manera expresa ven en la norma que indica que si no lo celebras de tal forma, incurres en nulidad? ¿Qué acto jurídico como tal? ¿Qué acto jurídico puede expresar una sanción de nulidad? Como indica justamente Paul Llerena, uno de los actos jurídicos usuales, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar, creo? ¿No? Uno de los actos jurídicos... Sí, doctor, Hola, Carmen. Sí, doctor. ¿Qué tal? El anticresis. Indica de manera expresa una sanción de nulidad y mencióname el artículo si lo tienes ahí para que todos puedan enfocarse. Si tuvieras el artículo sería genial, pero vamos por uno que todos de repente conocen. Aquel acto jurídico usual, conocido, coloquial, es la donación. La donación. Y la donación está en el artículo 1625, si no me equivoco, y vamos a darle lectura. A ver. 1625. A ver, acá lo tengo. Y acá está. A ver. Efectivamente, la donación. Donación de bienes inmuebles, indica acá. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad. Entonces, el 1625 del Código Civil te indica que la donación de bienes muebles se realiza por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Y aquí hay otro artículo, por ejemplo, que me están comentando, en 1092. A ver, vamos al 1092. 1092. El contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte, el anticresis, correcto. El artículo 1092 nos habla de las formalidades referido en el título segundo del capítulo cuarto del anticresis, que indica que este contrato para la celebración del anticresis se tendrá que hacer por escritura pública bajo sanción de nulidad. Efectivamente, aquellos que la norma te establece de manera expresa una formalidad, tiene que ser sometido bajo rigurosidad estricta. ¿Por qué? Porque si no vamos a incurrir en una nulidad de por medio. Oye, yo hice una donación pues por minuta y quiero que surta su efecto. No, porque la donación surte efecto cuando se realiza por escritura pública. Y la escritura pública la realizamos ante un notario correspondiente y es mediante este instrumento público en la cual la ley lo tiene permitido.
al igual que la anticresis que ustedes han opinado. Luis Martí Corena indica el testamento por escritura pública. Correcto. Hay forma de testamento. El testamento hológrafo, el testamento cerrado y el testamento por escritura pública. Justamente esta clase de testamento, si no es por escritura pública, no va a surtir el efecto correspondiente. Y ya que están hablando del testamento por escritura pública, tiene ciertas particularidades. Ya lo comentamos en el diplomado de sucesiones, que tiene que existir 2 testigos de por medio, la presencia de un notario, se tiene que firmar por cada uno de los folios, se va a leer claramente las cláusulas que contiene y también puede contener cláusulas patrimoniales y cláusulas extrapatrimoniales como tal. Así que se ha especificado de manera muy sucinta los presupuestos, los elementos del acto jurídico y los requisitos del acto jurídico. Estos requisitos están establecidos en el artículo 140 del Código Civil. La capacidad, referente a la capacidad de ejercicio que debe tener una persona para suscribir un acto jurídico. El objeto físico y jurídicamente posible, que exista el objeto y que la ley lo permita. El fin ilícito, que quiere decir que justamente no vaya en contra de las normas de orden público. Y la forma, que está establecida bajo una observancia obligatoria que la ley da para determinados actos bajo sanción de nulidad. Ahora, existe aquí una circunstancia, o de repente unas situaciones que yo siempre menciono porque es parte de, ¿qué tal? Es parte de confusión. ¿Cuándo es un hecho jurídico? ¿Cuándo es un acto jurídico? ¿Y cuándo es un negocio jurídico? ¿Ante qué circunstancias yo voy a catalogar a un acto, a un hecho jurídico? ¿En qué circunstancias yo lo voy a calificar como un acto jurídico? ¿Y en qué circunstancias yo lo voy a calificar como un negocio jurídico? Como un negocio jurídico. ¿Alguien tiene de manera preliminar una ilustración o unos conceptos básicos? Para graficarlo aquí, acá vamos a hacer esta diferencia. Hecho jurídico. Y vamos a hacer acá otro esquema. Doctor, buenas tardes. Hola. A ver, me parece que un acto jurídico, una diferencia entre un acto y un negocio jurídico es que en un negocio jurídico siempre va a haber 2 partes, o sea, es bilateral, y en el acto jurídico puede ser unilateral también, como el testamento. Ya, ok. Te basas por los sujetos entonces. Correcto, en ese aspecto, preliminarmente, como dijo, puedo deducir eso. Ok. Ya, ok. No va tanto por ahí quizá. Porque también puede haber... ¿Hay actos jurídicos unilaterales? Sí, como por ejemplo el testamento. Y el negocio jurídico, ¿qué particularidad diferencial puede tener con un acto jurídico? Pero no olvidemos el hecho jurídico. ¿Alguien tiene un concepto preliminar? Y si no están acertados, es bueno porque justamente esto se está tocando de manera preliminar. Y ya creo que, si no me equivoco, el 29 de agosto creo que va a haber un curso especializado sobre justamente actos jurídicos, en la cual vamos a profundizar un poquito más con ejemplos. Por el tiempo y la premura de esta sesión, estamos tocando aspectos relevantes, nada más. ¿Alguien tiene una particularidad de lo que es hecho jurídico, negocio jurídico o acto jurídico, o procedo a exponerlo? Doctor, si no me recuerdo también, el hecho jurídico, entramos a tallar acá un poco de género-especie, ¿no? El hecho jurídico sería el género y dentro de él se encuentra la especie del acto jurídico. Ya, sí, claro. El hecho jurídico suele estar, mucho de la doctrina suele establecer al hecho jurídico como un tema de especie, ¿verdad? Y dentro del hecho jurídico, perdón, de género, y dentro del hecho jurídico se suele establecer que se subdividen al negocio jurídico y al acto jurídico. Pero eso es en alguna doctrina, pero veamos a estos tres en sentido estricto. ¿Ok? En sentido estricto, en sentido de una línea colateral. ¿Cuál será la diferencia entre un hecho jurídico
negocio jurídico o acto jurídico. ¿Tus aportaciones son buenas? Sí. Pero vamos a ver un aspecto que los diferencia como tal. Un hecho jurídico, y aquí vamos a pedir que si ustedes me interrumpan, obviamente con la moderación, si es que no se entiende, porque estamos entrando a la parte final y justamente yo le doy la potestad a ustedes para intercambiar opiniones para que no quede ninguna duda de por medio. ¿Ok? El hecho jurídico suele llamarse un hecho natural. Al hecho jurídico se suele llamar como un hecho natural. ¿Qué más? ¿Qué otra característica puede tener el hecho jurídico? Que las consecuencias de este hecho natural, las consecuencias las establece la ley. Voy a tratar de explicarlo así como un ABC. Al hecho jurídico se suele llamar hecho natural. Al hecho jurídico, las consecuencias las establece y las determina la ley. Para el hecho jurídico, la voluntad, la manifestación de voluntad de una persona puede estar, sí, pero como también no puede estar, e igual se va a realizar. Entonces, para el hecho jurídico, como es un hecho natural, la manifestación de voluntad no le es relevante. Porque si tú participaste para la realización de este hecho jurídico, bien. Y si tú no participaste para la realización de este hecho jurídico, también igual va a tener las consecuencias establecidas por ley. Me explico mejor con un ejemplo. Ejemplo. ¿Cómo es eso que un hecho jurídico, donde se conoce como un hecho natural, si la voluntad está o no, igual se va a realizar? Claro, como su propio nombre lo establece, hecho natural. Un hecho natural que conocemos, un hecho natural que conocemos y que se suele dar con la voluntad o no de una persona, ¿cuál sería? Y que justamente fue materia del diplomado pasado. Este hecho natural puede ser la muerte. La muerte de una persona, ustedes recuerdan que, bueno, ustedes digo, para aquellos que estaban en el diplomado de familia y de sucesiones, que a la muerte yo le di un concepto determinado, que la muerte era un hecho natural en la cual produce efectos jurídicos para la transmisión de la masa hereditaria del causante a sus herederos. Ok, ¿la muerte es un hecho natural? Sí. La muerte puede que no esté la voluntad del causante para que se produzca, claro, porque de repente esta persona nunca quiso fallecer y tuvo un accidente de tránsito, de repente tuvo una enfermedad pero nunca quiso fallecer y de la noche a la mañana se da este hecho natural. No interesa la manifestación de voluntad aquí. Y a consecuencia de este hecho natural se da la consecuencia de la ley. Y si una persona muere, ¿cuáles serán las consecuencias que la ley predetermina? La apertura sucesoria. Cuando una persona muere, quiere decir el artículo 61, si no me recuerdo, del Código Civil y el 664 del Código Civil nos habla sobre la muerte y sobre la transmisión sucesoria. A la muerte de una persona se transmitan todas las masas hereditarias a favor de sus herederos. Eso es la consecuencia de la ley, de la muerte, perdón. Esas son las consecuencias que la ley le tiene a la muerte. Oye, pero si yo muero, ¿yo puedo determinar las consecuencias? No. Oye, de repente si yo muero y no dejé testamento, yo no quiero que herede a uno de los hijos, ¿yo puedo establecerlo? No, porque ya justamente la ley te indica que si tú no dejas testamento, los que se consideran herederos forzosos pueden recurrir a la sucesión intestada como tal. Entonces, miren la particularidad aquí, que este hecho natural tiene consecuencias que la misma ley lo predetermina y que si está la voluntad o no de la persona le es irrelevante. Ejemplo, la muerte. Otro ejemplo, el nacimiento. El nacimiento, ¿es un hecho natural?
Sí. ¿Y qué consecuencias puede traer? ¿Qué consecuencias la ley puede plasmar ante el nacimiento de una persona? Muchas. Si nos vamos al aspecto familiar, si yo concibo un hijo, quiere decir que automáticamente a partir de su nacimiento o hasta inclusive durante el embarazo, yo como padre tengo la obligación de sostenerlo hasta los 18 años de edad, como regla general. Y también como regla especial o excepcional hasta los 28, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos de estudios superiores, que sea soltero o que tenga una incapacidad debidamente comprobada. Oye, pero yo tuve una relación extramatrimonial con esa persona. Solamente fuimos enamoraditos o no tuvimos una relación formal, pero quedó embarazada, pero sí es mi hijo. Pero yo no tengo esa intención de que sea mi hijo. A la ley no le importa. Porque a la ley lo único que le importa es que nazca esta persona y sus padres se hagan responsables. Entonces, mire cómo se dan dos ejemplos claros con la muerte y el nacimiento, que son opuestos a un hecho jurídico. ¿Ok? Hasta ahí se entiende lo que es el hecho jurídico para pasar al acto jurídico y negocio jurídico. Características primordiales, estoy mencionando que el hecho jurídico es un hecho natural, que las consecuencias las determina la ley, las partes no, y que la voluntad puede estar o también no puede estar como tal. Ahora, el acto jurídico. ¿Cuál será la diferencia entre el hecho jurídico con el acto jurídico? Si una de las características del hecho jurídico era que las consecuencias las establecía la ley, en el acto jurídico igual, las consecuencias las establece la ley. Hasta aquí, características similares. No hay ninguna distinción entre un hecho jurídico y tampoco entre un acto jurídico. Los dos regulan lo mismo. Otra de las características, si lo vamos a poner en rojo, del hecho jurídico, era que la voluntad no era indispensable. Si se realizaba si se exteriorizaba la voluntad o no, con tal que se realice este hecho natural, producía efectos jurídicos. En cambio, en el acto jurídico es lo contrario, y aquí va el campo diferencial. Para el acto jurídico, la voluntad manifestada es primordial para celebrar, porque no hay acto jurídico sin ninguna manifestación de voluntad de la gente. Van una diferencia, ¿ok? Una diferencia. Aquí la voluntad es importante y a consecuencia de esta voluntad la ley le da determinados efectos. Un ejemplo acá. Y otra de las características es que en el acto jurídico las partes no pueden autorregular las consecuencias. ¿Por qué las partes no pueden autorregular las consecuencias? Porque la ley ya lo establece. Un ejemplo de un acto jurídico, el matrimonio. El matrimonio. Oye, ¿para que nazca una persona se necesita su voluntad? No, por eso es un hecho natural. ¿Y el matrimonio será un hecho natural? No, es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque requiere la manifestación de voluntad del hombre y de la mujer, de los futuros cónyuges, para celebrar la formalidad del matrimonio. Oye, pero ¿por qué si necesita la voluntad de las partes, por qué las partes no pueden autorregular sus consecuencias? Porque yo no puedo decir, me caso contigo, pero el matrimonio va a durar 5 años, ¿ok? Y al año siguiente o al día siguiente ya no estamos casados. No. Si yo me caso, expreso esta manifestación de voluntad de casarme, la ley me indica las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias o los efectos del matrimonio? La fidelidad, la cohabitación, la asistencia mutua entre los cónyuges, el derecho a heredar entre los cónyuges. ¿Ok? Otro ejemplo de un acto jurídico puede ser la adopción. Para la adopción, ¿qué requiero?
La manifestación de voluntad. Oye, yo tengo la intención de adoptar a ese niño, ¿ok? Si tú adoptas a este niño, estás celebrando un acto jurídico porque la ley te da las consecuencias, ojo. Tú no puedes decir hasta cuándo lo vas a adoptar, hasta cuándo lo vas a tener. No, porque tú no puedes regular aquí las reglas de este juego de la adopción. Porque la regla de este juego ya lo da la ley. Ahora, vayamos a la diferencia del negocio jurídico. Del negocio jurídico. Si en el hecho jurídico la ley establece las consecuencias, en el acto jurídico la ley establece las consecuencias, en el negocio jurídico las consecuencias o los efectos lo establecen las partes. Las partes. Y aquí para ello las partes requieren su manifestación de voluntad. Primera diferencia entre el negocio jurídico. Aquí la ley establece las consecuencias al igual que el acto jurídico, pero en el negocio jurídico las partes autorregulan las consecuencias. Un ejemplo, el contrato de compra-venta de un bien inmueble. Oye, ¿y por qué las partes autorregulan las reglas? Porque si yo suscribo un contrato de compra-venta contigo, yo pongo el precio, yo reajusto el precio, yo pongo una cláusula que ante algún conflicto nos sometemos ante el órgano jurisdiccional o ante los tribunales de Arequipa, de Piura, porque yo pongo el plazo del arrendamiento, si es que quiero celebrar un arrendamiento. Las partes tienen esta deliberación de poner las reglas del juego en las cuales van a tener que ser respetadas como tal. Y en base a estos ejemplos, ya para finalizar, nos hacemos la pregunta. El artículo 140, ¿qué regula? ¿Un negocio jurídico, un hecho jurídico o un acto jurídico? Partiendo por la premisa que el artículo 140 del Código Civil indica lo siguiente. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Este marco conceptual del 140, ¿qué cosa es? Un hecho jurídico, un negocio jurídico o un acto jurídico. ¿Cómo estará catalogado este precepto legal? Muchos van a decir, doctor, está claro que es un acto jurídico, porque el mismo artículo indica el acto jurídico es una manifestación de voluntad, porque estamos ante el capítulo del libro segundo, acto jurídico. No cabe duda, pues, que no sea un acto jurídico. De repente muchos me van a responder bajo ese aspecto, basado en la literalidad. Pero si nos ponemos a analizar un poquito el fondo del asunto, y ante la explicación dada, ¿sería un acto jurídico el artículo 140? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la literalidad es acto jurídico, el sentido no lo es. Porque si yo estoy mencionando, o si el artículo menciona que el acto jurídico, ojo, por título lleva acto jurídico, es la manifestación de voluntad destinada a crear, a regular, a modificar o a extinguir una relación jurídica. ¿Qué quiere decir? Que las mismas partes pueden regular, pueden modificar o pueden extinguir una relación jurídica. Y si las mismas partes pueden establecer sus efectos o su regla de juego, ¿qué cosa es? Un negocio jurídico. Entonces, ustedes tengan en cuenta que el artículo 140 es un acto jurídico porque el legislador así lo ha colocado como título. Pero el sentido estricto del 140 es un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque permite que las partes puedan regular, puedan modificar, puedan crear o puedan extinguir sus propias relaciones jurídicas.
Por eso se dice, y ustedes habrán escuchado, que el contrato de compra-venta es un negocio jurídico por excelencia. Ustedes o nosotros celebramos negocios jurídicos todos los días. Desde que nos despertamos, compramos un pan, es un negocio jurídico. Aquellos que no tienen auto piden un taxi, es un negocio jurídico. Aquellos que se van en autobús, pagan su pasaje, es un negocio jurídico. Aquellos que se van a una feria y compran un libro, es un negocio jurídico. Porque ustedes mismos autorregulan sus reglas de juego. Y eso justamente es un negocio jurídico. ¿Ok? No se confunda y no se malinterprete con lo que está en el código. El Código Civil lleva como título acto jurídico, pero considero que mal realizado porque el efecto o el contenido es un negocio jurídico como tal. ¿Sí? Bien. Habiendo explicado estas circunstancias, vamos a dar por finalizado este curso, en la cual creo que se ha establecido unas disposiciones generales y específicas para iniciar estas sesiones preliminares para lo que va a ser un curso de especialización sobre acto jurídico, sobre nulidad de acto jurídico. Creo que el día de mañana también hay sesión, sí. El día de mañana hay sesión, sí, el día de mañana. La defensa procesal frente a una demanda de nulidad. Mañana vamos a explicar la defensa procesal frente a una demanda de nulidad, en la cual nos vamos a ceñir en un aspecto práctico. Y la clase de mañana igual es a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6. Es una hora de clase en la cual vamos a saber cómo defendernos frente a una demanda de nulidad. Sabemos que la nulidad del acto jurídico está dentro del mismo libro segundo, en el artículo 219 del Código Civil. De manera muy sucinta y muy preliminar, el artículo 219 del Código Civil establece las causas de nulidad. 8 incisos. Una de ellas es cuando la manifestación de voluntad se encuentra ausente, cuando el objeto es física jurídicamente imposible, cuando el fin sea ilícito, cuando le contravengan las normas de orden público y otros incisos que establece la ley. Muchos de nosotros hemos interpuesto una demanda de nulidad amparándonos en estos artículos. Vamos a ver cómo nos defendemos ante esas circunstancias netamente procesal y sustantiva. Así que, a ver, otro ejemplo de acto jurídico podría ser celebrar una garantía mobiliaria. A ver, otro ejemplo de acto jurídico puede ser celebrar una garantía mobiliaria, claro, porque en la garantía mobiliaria ya viene establecidas las consecuencias de ley, ¿verdad? Entonces, calza en un acto jurídico. ¿Hay manifestación de voluntad? Sí, porque para yo celebrar una garantía mobiliaria, yo como propietario tengo que establecer mi conformidad, ¿verdad? Y las consecuencias ya están establecidas por la ley. Yo no puedo decir, oye, voy a celebrar esta garantía mobiliaria contigo, pero solamente un año, o solamente 5 días hasta que yo consiga el dinero. Las consecuencias están establecidas por ley. Bien, entonces, con esto vamos a dar por finalizado esta sesión. Espero que haya sido entendible. Igual nos vamos a ver el día de mañana y cualquier duda que exista. Muy buena explicación. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Muy buena Perdón, explicación. ¿no escuché? Muy buena explicación. Le agradecemos, en verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy buena explicación. Gracias. He tratado de ser muy sucinto y muy específico en un tema que tiene mucho aspecto teórico y que si leemos y que si entendemos mucha doctrina, de repente va a ser muy confuso. Así que en estas sesiones, que vamos a tener como unas 5 creo, voy a tratar de establecerlo de manera muy práctica para que pueda ser entendido por parte de ustedes. Así que nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde igual sobre el tema que ya les he comentado. Y ante una duda sobre lo de hoy, también lo podemos tocar de manera muy sucinta al inicio. ¿Sí? Y... Sí, una pregunta, doctor. ¿Va a haber acaso algún diplomado de Derecho Procesal Civil? Diplomado sobre procesal civil. A ver, eso habría que preguntarle a Juan Diego. Juan Diego, ¿estás ahí? Efectivamente, doctor, aquí estoy y vamos a ver los alcances. No sin antes en esta oportunidad agradecer esta valiosa ponencia introductoria a ya la materia de
el tema de la nulidad del acto jurídico, así como la anulabilidad. Hemos visto las disposiciones generales del acto jurídico del día de hoy. En ese sentido, le agradecemos al doctor Ángel Castilla Cárdenas por esta valiosa ponencia, como siempre, tan didáctico y tan excelencia didáctica. En ese sentido, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por haber dictado esta sesión. Hasta el día de mañana también recuerden, estimados participantes, que hay la siguiente sesión magistral que estamos organizando conjuntamente con el doctor Ángel Castilla respecto a la defensa procesal frente a una demanda de nulidad el día de mañana a las 5 de la tarde, al igual que el día de hoy. Recuerden, estimados participantes, de que estas sesiones se están dando dentro de un punto introductorio para entrar al curso de especialización en nulidad e ineficacia de acto jurídico aplicada que va a iniciar el viernes 29 de agosto. El día de hoy se lanzará oficialmente todo el apartado gráfico, el apartado de los banners, el apartado de marketing para que todos ustedes puedan acceder a un precio promocional solamente a los que se encuentran en esta ponencia, ¿ok? Son de las personas que se encuentran en esta ponencia, van a acceder a una media beca, solamente pueden participar dejando en este momento su número telefónico en el chat de la sesión, puede ser a la vía interna o también en el ámbito general. Pongan por favor su número telefónico y van a poder acceder a una media beca en nuestro diplomado en curso de especialización en nulidad e ineficacia de acto jurídico aplicada, que va a ser dictada íntegramente por el doctor Ángel Castilla Cárdenas y que, como han visto en la ponencia del día de hoy, esta va a ser la dinámica, pero obviamente va a ser con un agregado de 2 horas por cada sesión. Se va a ver bastantes temas muy importantes respecto a todo lo que un abogado debe conocer respecto a una nulidad de acto jurídico, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas las personas que están dejando sus números. Esto va a ser crucial para nosotros para poder ponernos en contacto con ustedes y brindarles toda la información respecto a la media beca. Recuerden, dentro de unas horas el área de atención al cliente va a contactarlos y va a ofrecerles este beneficio especial solamente por haber estado en esta sesión. Perfecto, ya con ello culminamos la presente, agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes por haber estado en esta sesión y recuerden que el día de mañana también hay otra sesión gratuita respecto a el tema de la defensa procesal frente a una demanda de nulidad. Vamos a ver todos los aspectos importantes que nosotros como abogados, en este caso, por parte de la defensa, tenemos que conocer para poder afrontar una demanda de nulidad. ¿Ok? Una materia muy importante. Así que tengámoslos muy presentes. Muchas gracias a todas las personas, a todos los doctores, doctoras que han dejado su número. Con ello culminamos la presente sesión. Muchas gracias Sí, y queremos consultarle, disculpe, queremos sí, díganos. consultarle, sí, buenas tardes. Nosotros, hay un grupo de personas que han estado presentes en una clase quizás y por motivos de fuerza mayor no han podido seguir. Y entonces, como sabemos que las clases son grabadas, nuestra Ujú. pregunta es si acaso podemos, existe un mecanismo dispuesto por Juris en el cual podamos escuchar las clases y además de eso dar el examen, sobre todo dar el examen para poder obtener la certificación del curso de Derecho de Familia y sucesiones, por favor. Por supuesto, doctora, le agradecemos su pregunta. En este momento voy a dejar el número de atención al cliente y voy a darle el aviso correspondiente al área para que se pueda poner en primer momento en contacto con ustedes. A ver, lo estoy dejando en este momento el número de atención al cliente. A ver, un momento, por favor. Ahora sí. En este número tiene que contactarse lo más antes posible para ver en este caso la posibilidad de extender un poco el plazo para poder acceder a la certificación. ¿Ok? Voy a hacer la consulta interna. Sin embargo, agradezco por favor que puedan contactarse directamente al número de atención al cliente respecto a los diplomados. Ustedes Le saben que a veces la agradecemos. gestión sobre todo el colegio de abogados, es bastante tediosa y demora un poco, pero podemos hacer la excepción, siempre y cuando Sí, le obviamente nos encontremos agradecemos en los porque plazos. sí, disculpe, le agradecemos porque en verdad es un número de personas, es un considerable número de personas que sí, o sea, realmente
necesitan obtener la certificación, pero obviamente por la vía regular, pues no dar escuchar las clases, rendir el examen y poder obtener, después de dar el examen y tener una nota satisfactoria, pues Ujú. obtener el certificado, por favor. Por eso es que le pedimos esa excepción, porque además no es mucho tiempo lo que ha transcurrido, ¿verdad? Sí, efectivamente, doctora. Ahora mismo me voy a poner en contacto con el área de atención al cliente y ahí también me veo que usted ha dejado su número. Le voy a pasar en este caso su contacto para que la contacte directamente y le brinde todos los mecanismos para que pueda realizar esta gestión. No se Le preocupe. agradezco mucho, le agradezco mucho, le agradezco Muchas mucho. gracias, doctora. En ese sentido, culminamos la presente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches, estimados colegas.